Se viene una subidita imponente, ¿eh? No sube. Tremendo. Justo hoy. Me vine caminando hasta donde la doña no subió, que fue más o menos hasta ahí. Nunca se capta en la cámara la pendiente que tiene esto. Creo que desde acá se ve mejor la subida. Sí. De acá se ve mucho mejor. Miren lo que era. Subir. Curva. Subir. Curva. Y subir hasta allá. Era bastante. Así que bueno. Por eso la doña no quiso subir anoche. Ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de Darle la Vuelta. Si recién te sumás al canal, somos Fla, Willy y Margui y hace 4 años y 9 meses estamos recorriendo Sudamérica con nuestra combi Volkswagen del año 84 y hace unos días ingresamos al país número 10. Hace unos días, entre paréntesis, para ustedes, si vieron el video anterior, para nosotros fue ayer. Así que si llegaron al final del video, se dieron cuenta que la doña dijo hasta acá llego, no quiero subir más. Veníamos muy cansados de la ruta, de hacer una frontera y demás. No les vamos a spoilear mucho, vayan a ver el video anterior. Pero bueno, la cosa es que la doña tenía que subir hasta el punto donde íbamos a dormir y por fin descansar, que era en la casa de Kevin, que es la persona que nos ayudó para hacer todos los papeles para ingresar, que nos dio una mano, bueno, un genio. Y la cosa es que estábamos yendo a su casa y la doña dijo, hasta acá llego, no voy a subir. Así que Kevin se puso manos a la obra y fue a hablar con su vecina que se llama Mayra, que incluso es amiga de él también, y le preguntó si nos podíamos quedar acá. Así que estamos en un paraíso, gente. No saben lo que es esto. Este lugar se llama Entre Valles y es como una casa de campo, le dicen acá, donde la alquilan para hacer eventos, ya sea baby shower, no sé, cumpleaños, 15, casamientos, todo. Así que nada, Mayra, una genia que se copó en que la doña quede estacionada acá. Al lado allá está de Juventa, que es la camioneta de Kevin, la combi. Así que nada, unos genios que nos dieron una mano. La doña, por suerte, no tuvo que seguir subiendo, sino como que ya estábamos súper cerca de acá. Volvimos marcha atrás y estacionamos la doña acá, en este espacio que no saben la vista que tenemos. O sea, de acá vemos lo que es Palmira, una parte de San Cristóbal y demás. Así que bueno, estamos súper cómodos. Miren, acá estoy más cerca de la combi de Kevin, una belleza hermosa, brilla por todos lados. Así que acá estoy cocinando. Ahora les voy a presentar a Kevin, a todos, obviamente. Estoy cocinando unas espinacas revueltas y vamos a donde está Willy, que está trabajando a full para editar el video anterior, que ustedes ya lo van a haber visto. Pero bueno, allá vamos. Miren lo que es este lugar. O sea, al final la doña por algo no subió y dijo, me quedo acá en este paraíso, la vista que hay acá. Así que acá vamos a interrumpir. Esa, y acá estamos. Ahora sí te podemos presentar, Kevin, que no te habíamos presentado. ¿Cómo va? Sí, veníamos hablando de vos en el video. Me voy a poner este lado que les da la luz mejor. Ahí está. Así que Kevin, que nos dio una remano en todo, gracias. Bienvenidos aquí, contento de recibirlos en Venezuela y que vayan a conocer nuestro país, que es mágico. Sí, a pesar de todas las cosas que hay, pero yo sé que se van a enamorar de Venezuela. Claro que sí, ya nos estuvo dando recomendaciones a full, venimos charlando a full. Sí, obvio, y aparte ya has recibido a viajeros, sí, ¿o no? Sí, he recibido gente nacional y también otros argentinos en la casa. Siempre se intenta ayudar a raíz de un grupo que tenemos en Venezuela de combi. Prestamos el apoyo y los vamos guiando. Aquí se pueden quedar, aquí no, en tal de estado tenemos a fulano, los puede apoyar aquí y allá y bueno, es la idea. Y que ahorita se está volviendo a despertar esa semilla de los extranjeros, volver a Venezuela y conocer y probar Venezuela. Eso está espectacular. ¿Cómo se llama el grupo de combi? Travesía Combi Venezuela. Esa, así que nada, si tenés una combi y tenés pensado venir a Venezuela, se pueden contactar con el grupo. Claro que sí, claro que sí. En este nuevo día nos vinimos acá a Digitel a tratar de cargar un chip. Me dijeron que Digitel es bastante bueno. También está Movistar, que tiene buena señal también, los dos. Pero la mejor señal es Digitel, dicen. Nos vinimos acá con Margarita. Mira. Ay, mirá, mi amor. ¡Qué hermosura! Les cuento un poquito. Pude sacar una línea a mi nombre con mi pasaporte súper bien, súper rápido, todo bien. Me dieron un plan de 31 GB y pagué
$35 más o menos. Sí, igual. Sí, $1 el giga más o menos. Más o menos. Es caro. Es como Ecuador. Como Ecuador. Sí. Sí. Así que, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Después Vamos a ver les cómo contamos. funciona. Nos dijeron que tiene buena señal, así que gracias Kevin otra vez, vamos. Esa. Bueno, ahora vinimos a la Matrix de los repuestos. Miren, parece Matrix esto, a ver qué lindo, qué lindo. Es digamos, la casa de repuesto de Kevin y su familia, que se llama, si mal no recuerdo, Auto Parts Less. Bueno, no me sale mucho en inglés. Pero bueno, ¿por qué vinimos? Porque tenemos que subir el video a YouTube, el video anterior. Entonces tenemos que necesitar el wifi de acá. Que Kevin nos dijo, chicos, vengan al negocio que tengo wifi. Así que gracias Kevin una vez más, que está por ahí dando vuelta. rápido, en la casa hay por aquí Sí. fibra óptica. Qué grande. Acá está la doña Fla. En una ¿Qué oficina. onda? ¿Dónde ¿En la me vieron oficina? trabajando en una oficina? Claro, ¿hace cuánto que no estabas en la oficina, no? Contale a la gente. Como 5 años. 5 años, mira, con computadora, toda la vaina. Todo, pero edito con el celular. Qué loco. Así que bueno, y ahora yo en un ratito me voy con Kevin a Movistar para sacar el otro chip, para tener 2 chips, digamos, Digitel y Movistar, por si anda en un lugar Movistar o anda Digitel en otro lugar, y así, siempre sacamos uno y uno. Bueno, ahí salí de Movistar y tuve que comprar un plan de 10 gigas, pero re caro, $15. Así que, pero bueno, es el único que hay. Más o menos barato, entre comillas, o sea, más o menos en esos montos que buscábamos nosotros. Por suerte me dejaron pagar con tarjeta, así que, y vamos a ver si tiene señal en algunos lados. Por ahora tiene buena señal, vamos a ver qué onda. Y ahora de noche nos vinimos a pasear, gente, hace un montón que no vamos al cine. Estamos en el centro comercial Sanville, creo que se llama, y estamos con Kevin, su mamá, con Santi. Toda su familia, somos como 10 o 15 personas. Somos como los nietos falsos, digamos. Teníamos hambre antes del cine y dijimos vamos a comer algo. Y le mostramos más o menos los precios, lo que son. Sí, ¿no? miren, estos alfajores, Esto sí o sí lo tenía que comprar. Le pedí uno para Santi y otro para mí, $2 cada uno. pero mostrá lo grande que son. Sí, no Re sé si bien. Santi estará bueno esto, decís vos. Yo creo que sí. Ah. No lo he probado desde acá. Y por ejemplo, acá estoy viendo la carta y un milkshake bastante grande sale $5, más o menos es de este tamaño. Acá sí se puede pagar con Sí, tarjeta, por sí. suerte. Pero cuando te pasan la tarjeta te lo cobran en bolívares, al cambio oficial. Y acá tienen un cambio oficial que, por ejemplo, $1 equivale a 34,30 bolívares. Ah, lo dicen en el cambio, si no sabías. Ahí. Así que esos son los precios Lo bueno que podemos pagar con tarjeta. en un shopping en San Cristóbal. Llegamos medio tarde. Hola, hola. Qué lindo. ¿Cómo te recibes? Bienvenidos. Me vamos. Ustedes están en Venezuela, ¿oyeron? Se acaba de cortar la luz en el cine y ahora están dando 5 minutos para regresar. Así que, como siempre, con paciencia. Nuevo día y arrancamos la mañana acá en compañía de Kevin y nos estamos yendo a darle la vuelta a San Cristóbal, haciendo honor al nombre. Caminadora, sigue a dónde va. Aquí vamos a llegar a Tariba para que disfruten pasteles andinos. Acá Willy no desayunó, se preparó para probar los famosos pasteles andinos. Mi pancita está así como abriendo la boca. Dicen que el Día de la Virgen, que es en agosto, ¿no? El 15 de agosto es el Día de la Virgen de la Consolación, la patrona aquí de San Cristóbal, y su casa está acá, que es la Basílica de Tariba, Claro. la Virgen de la Consolación. También vamos para allá para que vean. La gente es muy devota aquí en San Cristóbal. En Venezuela como tal son muy devotos, son muy católicos. Y hacen una peregrinación en esa fecha y nos contaban que acá hay como una panadería o este lugar que estamos yendo a comer los pastelitos que No, hacen es una tienda, filas largas. Es una tienda que vende pasteles y se hacen el Día de la Virgen del 15 de agosto. Las filas son Llenas. afuera en la calle, súper. Ahorita va a estar normal porque es un día de semana normal. Por lo Claro. general la gente acostumbra a venir a comer pasteles los fines de semana. Llores, más llorona. Llorona, deja la tristeza atrás. Deja la tristeza.
Nos bajamos a caminar acá por la placita de Táriba, que pertenece al municipio de Cárdenas, y esto sería como la capital. La verdad es la plaza súper linda, miren lo que es, re prolijita. Sí, más que nada ahí está la basílica que veíamos de allá, de lo de Mayra y Kevin. Desde la montaña la veíamos esta, entonces dijimos queremos ir ahí porque está re linda. Se llama Basílica Nuestra Señora de la Consolación, por la Virgen de la Consolación. Vinimos a un lugar acá a probar dos cosas típicas de Táchira. O de San Cristóbal, ¿no? Táchira. De todo Táchira. Táchira. Esto es masato, así que a ver, es una bebida fermentada de los comandina. Tiene arroz, Re fuerte. arroz, geranio. Es como una especie de chicha, porque está fermentada. ¿Qué onda? ¿Qué es? Está bueno. ¿Sí? Y otra cosa típica de acá son los pasteles. Uno tiene bocadillo y queso Sí, vamos a ver cuál es, porque... y el otro es de carne. Todo es como frito. si fuera un pastelito, ¿sí? Tiene guayaba Ujú. con Sí, bocadillo y queso. Pero bueno, tiene pinta. Me encanta. Kevin nos trajo a Peribeca, que es como un pueblito colonial, hermoso, hermoso, hermoso. Ahora estamos día de semana, entonces no hay nadie, pero este pueblito funciona el domingo. Viene todo el mundo. Todo O sea, el mundo dice que se arman unos food truck. Bueno, acá estamos caminando alrededor de la plaza y está lleno de bares, restaurantes y todo, que ahora están cerrados. Y hay que agachar la cabeza acá, Sí, tiqui, tiqui. pobrecito. No saben qué hermoso y qué tranquilo se ve, o sea, Sí, no, re lindo. precioso, Mi- tiene... O sea, es muy colonial, está fundado en 1602 por los españoles y se renota así como la arquitectura colonial. Es como, miren las tejas, las tejitas que tiene todo así bajito. Hermoso. Las calles anchas, eso me gustó. Y colorida, las casitas coloridas. Claro. Bueno, la iglesia es toda una iglesia de piedra. Estamos por cruzar el... Puente Puente Libertador. Libertador, que es un icono de San Cristóbal, pasa por encima del río Torbes. Este puente es un puente colgante construido, hay que ver el año, por la misma empresa que construyó la Torre Eiffel en Ah, Francia. ¿En mirá, serio? Es un puente Ahí colgante. está el río. No, miren qué lindo que se ve. Miren qué loco. Eso que está ahí es un faro de mar. Y alguien lo regaló acá a San Cristóbal. Lo pusieron ahí, pero acá no hay mar. Qué loco. Pero bueno, es como de adorno, digamos. Significativo igual. Tremendo, mira lo que hicieron. No, es un paredón. Más pronunciado. ¿Qué? Hay más ¿Posta? fuertes. ¿Posta la sube? Dios mío. En primera y a full. No, hermano. Le da full. No sabía que veníamos a un juego de diversiones. Acá estamos así como... El samba acá. ¡Ay, Dios! Dios santo. Miren lo que fue. Imponente, aguante Juvencia. ¡Vamos, vamos! Igual te quiero ver cuando salgas a viajar y lleves toda tu casa adentro. Ahora estamos por agarrar otra calle empinada, no tanto como la otra, pero esta tiene una particularidad, que es que pasó Simón Bolívar por acá. Qué linda, ¿eh? Está lindo, Miren, por acá te agarro. Nos vinimos a la plaza principal de San Cristóbal, que es la Plaza Bolívar. Es re loco, Estamos re turistas hoy, re Están turistas. jugando al ajedrez, la gente acá atrás, todos sentaditos, está re lindo. Y esta plaza antes estaba en una plaza que se llama Juan Maldonado, que estaba entre las calles 9 y 10 de acá de San Cristóbal, pero en 1912 fue fundada acá, digamos. Y Maldonado fue una persona que fundó acá San Cristóbal, entonces por eso hay muchos lugares que tienen el nombre de él, digamos. Exacto. Este es el centro cívico. Parece, allá en Buenos Aires, la Universidad de Arquitectura, digamos, la La FADU. ciudad universitaria, Ajá.
También en La Tacunga, en Ecuador, parece Sí. la universidad. El de hecho de que Tacunga. tenga el centro, sí. Y nada, qué loco, ¿no? Me parece una biblioteca allá en Buenos Aires también. Ujú. Qué loco. Mucho movimiento, muchos locales abiertos. Organizado. me Sí, gusta. sí. Como que sabés dónde ir. Qué loco, móvil de farmacia. De farmacia, qué loco. Móvil Fénix se llama, qué locura, miren. La gente hace fila ahí y compra como si fuese una farmacia, pero en la plaza. Re loco, nunca había visto. Acá tenemos la catedral, miren qué bonita. Justicia sería como. De San Cristóbal, del estado Táchira, como tal, el tribunal principal es el TCJ que están en Caracas. Aquí cuando traen a los presos, los privados de libertad para alguna audiencia, los traen por este lado y los meten en esta puerta. Ah, por acá, y después tribunales los serían. presentan y se los llevan otra vez al penal Claro, donde los tengan. en Buenos ¿ok? Aires sería Y aquí tribunales. por eso hay mucho policía siempre porque hay penales, viene, está la guardia y los custodios. Ah, Ahí hay- no, miren lo que es esta iglesia. Tremendo, parece las estalactitas. Es una iglesia neogótica. ¿Cómo se llama? 76 metros tiene. Se llama San José. Se llama San José y tiene 76 metros de alto hasta allá, hasta la cruz. Miren lo que es. No, Las estalactitas de ahí las cuevas, ¿viste? hermosa. Sube o no sube, Juvencia. Sube, sube. Vamos, Dale, Juvencia, dale, Juvencia, dale, Juvencia. dale, ¡Ay, Juvencia! dale, correte. No, Perdón. mira lo que nos pasó. Señor, ¿qué hace ahí? Córrase. Es una combi. Tú sabes. Vamos, Juvencia. Ya cambiamos, ¿vieron? Ella no es dale doña, dale doña. Dale, Juvencia, dale, Juvencia, dale, Juvencia. No está como la doña, está re bien. No, re. La doña no. No está sorrido nada. Bueno, te bautizamos la combi con yerba argentina. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Después de pasear por el centro de la ciudad de San Cristóbal, nos vinimos a un barrio cerrado, un condominio, un complejo o algo así, que se llama Colinas de Pirineos, que es uno de los lugares más top, más como zona residencial, de otro nivel, vamos a decir, de acá de San Cristóbal. Así que vamos a recorrer un poquito estos lugares, estas casas. Esta es como la casa más, digamos, moderna, tiene un estilo a Le Corbusier. Claro, y estas son como más clásicas, pero sí, son casas muy lindas. No, miren lo que es esta. Sí, muy moderna, ¿no? Hay de todo, ¿no? ¿Ves? Casas así que son un lujazo y otras casitas que son hermosas también, pero más tranqui, ¿no? Me mata esta. Esto es lo mejor. O sea, el nivel que hay acá que le pueden construir una casa a los perros. Recién estuvimos en uno de los barrios más ricos de acá de San Cristóbal y ahora nos vinimos al barrio 8 de diciembre y vamos a pasar ahora por abajo del viaducto, del viejo viaducto. Muy prolijo. Muy pintoresco, Muy- porque lo pintaron de casitas así con colores. Claro, es como un barrio, claro. Como no sé, la comuna 13 puede llegar a ser también. Claro. Sí. O sea, todo pintadito, como Muy, puede muy, ser. sí, muy prolijito. Miren el viaducto, cómo se ve ahí. Historia de espalda, ¿eh? Qué lindo que es el barrio, me encanta. Me encanta, sí. Me parece súper fotogénico. Fotogénico. Aparte con el viaducto ahí arriba. ¡Tremendo! Bueno, presten atención a la altura que hay de eso hasta el techo de algo de esto, ¿no? Resulta que en este puente antes no estaba alambrado el viaducto viejo, ¿no? Que casualmente hicieron todo este cerco por protección, ya que una persona hace un par de años atrás se quiso quitar la vida, se tiró, cayó arriba del techo de una casa, adentro había un chancho, un cochino como le dicen acá, y mató al cochino. O sea, claramente no era su día. Y tuvo que pagar El cochino. el precio, claro. Es ¿Cuál? una historia para que ahora se cuenta y la Es cuentan con graciosa. gracia. ¿Tiene apodo? De muchos años. Ese señor, ¿dónde quedó? No. Haciendo cochinada. Pero no tiene un apodo. Pobre señor, o sea, El señor cochino. ¿Cómo le es una desgracia. Con suerte. Porque Sí, encima comió carne. la cuentan de forma graciosa. Ahora, si era obviamente, ¿no? vegetariano o vegano, Puede pagar el techo también, ¿no? Obvio. Tuvo que pagar todo, ¿entienden? O sea, pobre señor. no, pobre no. Pobre la gente que le cayó el señor y le. También. Igual te estás tomando un mate ahí, te cae una persona y te mata al cochino.
Claro. Un tinto, te estás tomando un tintico, te cae un cochino, nada. Te cae una Te persona. mata el cochino. A Carlito. Vamos los pibes. Vamos con todo. Esa. Bueno, hoy fue un día de pleno turismo con Kevin. Gracias Kevin nuevamente. Ya te lo dijimos 3 veces, más o menos 5, no sé cuántas veces. Pero bueno, estamos en el Parque Nacional Chorro del Indio. Estamos yendo justamente ¿a dónde? Al Chorro del Indio. Aguante, Quita, acá, te loco. Wow, miren gente, ahí se ve. Me hace acordar mucho a la de Baños, sí. Baños, Ecuador. Llegamos al Chorro del Indio, miren lo que es. Y acá hay alguien que me está tirando como, ya vio que hay agua y se quiere ir a meter. Así que ahí vamos a mojar un poquito las patitas. Miren lo que es este lugar. Mirá lo que es, pero hay que tener mucho cuidado, mirá. Sí, hay unas piedras medias. Tan buenas las piedras, miren lo rojas que son, ¿no? Pero son medias filosas, digamos. O sea, esta partecita, no saben cómo súper filosa te podés cortar. Así que... Y está lleno de gente. Para terminar el día de hoy nos vinimos a la Loma del Viento, un lugar donde vemos todo San Cristóbal desde arriba. Volvimos acá a Entre Valles y está Mayra, así que se la vamos a presentar, que la hemos podido. Ella es la genia que nos abrió la puerta de su casa. No lo habíamos presentado, ¿no? Felices de tenerlos acá. Gracias. De verdad ha sido una experiencia muy linda, muy linda. Tienen un aura espectacular. Sí. Ay, qué linda. Magri se ha integrado a la manada de acá. Margui, yo se le cambié el nombre. Se ha integrado a la manada y bueno, admirando el recorrido que están haciendo y todas las experiencias que están viviendo y las conversaciones mundiales que llevamos y eso que estaba medio ocupadita, pero esta es la casa de todos ustedes y bueno, espero que se lleven una buena impresión y disfruten de este rinconcito aquí. Gracias, pues, bueno, María, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu jardín, de acá, de este espacio tan hermoso que es Entre Valles, de verdad, gracias. Encantada con ustedes y de verdad que se repite y que todo lo que quieran estar acá rico porque es como una retroalimentación de ambos y llenan el alma y eso es muy rico. Ay, y deseándole cosas lindas. Gracias. Un amor, Mayra, de verdad hermoso haberte conocido. Sí, igual, bienvenido siempre. Gracias. Y que sea la puertica para una Venezuela que es muy linda y llena de muchas cosas hermosas. Que si así arranca Venezuela, lo que nos espera. Sí, rico, disfruten. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, hasta mañana. Saliendo de noche, toma pavo. Mira, nos vestimos de camiseta. Con camiseta toda, bueno, ahí no se ve, no lo vamos a enfocar mucho a Kevin para no matarlo con la luz. Sí, nos vamos a pasear un poquito. Sí, así que vamos. Qué loco viajar en otra combi que no sea la nuestra, ¿no? Pero esta está mejor, la chapa y todo está mejor. Está impecable. Un saludo para este brother que viene en combi desde Argentina. Sí, de Argentina, muchas gracias. Y visita nuestro país. Vamos. Gracias mi gente, muy buenas noches. Qué grande. Muy bien. Mira, chica, ¿y qué pendejo este?